¿Qué tal? Buenos días. En Murcia se siguen mezclando el dolor de los familiares de las víctimas del incendio en la discoteca con las preguntas sobre las causas de ese fuego y en medio de las dudas en torno a si tenían los permisos en regla o no, con la certeza de que las 13 víctimas se vieron atrapadas en una trampa mortal de humo tóxico y oscuridad de la que no pudieron escapar. Creo que hemos salido pues, a 30 segundos, un minuto de que saltaran las alarmas. Y que no tengan la menor duda que vamos a ejercer todas las actuaciones, sin ningún tipo de titubeo ni de reserva. La mayoría de las víctimas provienen de la comunidad latinoamericana afincada en Murcia, que llora el enorme vacío que han dejado en muchas familias de la zona. La policía científica, mientras tanto, ya ha accedido al interior para investigar las causas y el foco inicial del fuego. Además, exigen ya responsabilidades de todo el que haya permitido que 2 de las discotecas calcinadas continuaran abiertas, a pesar de no tener licencia vigente, pero sí una orden de cierre desde enero de 2022. Los primeros en no respetar esa orden fueron, al parecer, los propios dueños de esos locales. Quedan muchas dudas por responder: dónde y por qué se inició el fuego y por qué permanecían abiertas 2 de las discotecas afectadas cuando tenían una orden de cierre. Los administradores de los locales podrían ser encausados por 13 homicidios imprudentes. Son imágenes del interior de una de las discotecas. Muestran el terror que tuvieron que vivir las víctimas del incendio. Agentes especializados en muertes violentas trabajan ya en esclarecer las causas del terrible suceso. De momento se suceden las hipótesis. Según el abogado de la fonda, el fuego se originó en Teatre. Y a altas horas de la madrugada pusieron 2 cañones de fuego frío. Esos cañones de fuego frío cogieron una altura muy grande. Es posible que esos cañones pudieran afectar al cableado eléctrico porque justo encima de esos camiones había un foco. Pero ambos locales tenían una orden de cierre desde enero de 2022. El Ayuntamiento y la Federación de Hosteleros de Murcia se van a personar como acusación particular en el juicio. En estos procedimientos nos vamos a personar como acusación particular. En aras de que se redepuren todas las responsabilidades civiles y penales que haya que depurar. Mientras se continúa identificando a las víctimas. Supuestamente a Tania pues ya la han reconocido por las huellas y tal, pero a John todavía de él no se sabe nada. Ellos son los importantes, dicen los familiares, aún en estado de shock. Un amigo mío se le murió su mujer, se llama Feiney Lozano, lo siento mucho, que una hora antes yo estaba bailando con ella y se murió. Murcia vive hoy la primera de las 3 jornadas de luto decretadas tras la mayor tragedia en un local de ocio en España desde 1990. Bueno, a veces es difícil saber el comportamiento del fuego, por qué surge y cómo se extiende con tanta rapidez. Vamos a hablar con un experto que conoce bien ese mecanismo. Ibrahim Ben Mohamed es jefe de bomberos de la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Ibrahim? Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, hay algunas cuestiones que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la temperatura que alcanzó la zona, dicen algunos que fue de unos 1000 grados. ¿Esto es normal? ¿Qué puede hacer que un local arda tan rápido y de esta manera? Sí, la temperatura es la habitual en un incendio, estamos hablando de un incendio de interiores, donde tenemos que tener en cuenta que tanto la temperatura como los humos que se producen se estratifican por nivel ascendente, es decir, temperaturas calientes, más calientes en la parte alta que van descendiendo, y es posible que en esa parte alta del local hayan llegado a 1000 grados de temperatura. La combustión de los diversos elementos que seguramente tendría este local, desconozco, pero por lo habitual, suelen ser elementos decorativos, paneles, después, aparte de todo lo que es lo propio de un local de ocio, en cuestión de iluminación y demás, como digo, la combustión de estos elementos provocan esas temperaturas tan elevadas. Claro, yo imagino que debe haber una normativa de prevención de incendios que cualquier local deberá cumplir. En el caso de locales de este tipo, ¿en qué se fija especialmente la seguridad? Sí, hay un código técnico de la edificación el cual deben cumplir desde los edificios residenciales hasta pasando por un edificio sanitario, como sea un hospital, hasta un local de ocio, y cada uno tiene sus especificaciones determinadas que vienen dadas casi siempre por los metros cuadrados
del sitio, del local, y por el aforo que va a tener, no es lo mismo una zona residencial de 50 vecinos a un centro comercial como el que tenemos en las islas, donde en una época navideña se pueden juntar miles de personas, a un local de ocio donde van a estar encerradas pues entre 500 y no recuerdo bien cuánto era el aforo de estas discotecas, pero siempre sobrepasan las 500 perfectamente. Tienen que reunir unos requisitos mínimos de prevención. Tanto de prevención, aquí hablamos de prevención pasiva, que se refiere a los elementos tanto arquitectónicos, estructurales, desde la pintura con la que se tratan los elementos decorativos hasta la utilización de puertas de emergencia y demás, como los elementos activos, que es a lo que todos vemos, que son desde los extintores hasta las bocas de incendio equipadas, contra incendio equipadas, hasta tal vez sitios para que los humos salgan de una manera del local. Cada local, ya digo, dependiendo del aforo, sobre todo de los metros cuadrados de construcción, tiene unas limitaciones. Claro, hablando de esas medidas, una de las cuestiones que están hablando es de que se quedaron a oscuras en un momento dado, lo cual pudo impedir que saliesen estas personas. ¿No debe haber algún tipo de iluminación, independientemente de la luz que parece que se cortó en un momento dado, por ejemplo? Esa es una de las medidas más básicas de prevención y de mejora que tenemos. Bueno, las tenemos en cualquier edificio, sobre todo en los edificios públicos. Están las famosas luces de emergencia, es decir, un sistema aparte del alumbrado normal que puede verse dañado por el incendio. Es decir, la luz se puede ir debido a que el incendio pueda estar provocado por algún problema eléctrico en general del edificio, pero esa iluminación, por eso se llama iluminación de emergencia, debe funcionar autónomamente aun cuando hay un incendio. Entonces, hombre, lo que hemos oído en las declaraciones y en lo que se está oyendo en la prensa en estos días con respecto a estos locales, nos da de qué pensar de que sí, es una conjetura mía particular, que si no tenían las licencias desde enero del 2022, o no cumplían para tener esas licencias, o puede ser que algunos de los incumplimientos vengan dados por las medidas de seguridad. Es decir, no tienes la medida de seguridad, no te puedo dar licencia. Ya. Ibrahim, una última cuestión. Los bomberos hablan de la dificultad que tuvieron al intervenir ahí. Por la experiencia que usted tiene, yo me imagino que entrar en un local a 1000 grados de temperatura, con humo tóxico por todas partes y prácticamente a oscuras, no sé qué se puede hacer en esas circunstancias para ayudar a quienes están dentro. Es muy difícil, ¿no? Los fuegos en interior y en volúmenes tan grandes siempre son complicados, ya sea cuando hay personas en el interior, por supuesto, o cuando es simplemente una nave industrial, que no hay peligro para las personas, pero hay daños materiales. El fuego en esos sitios por lo general carecen de varias entradas, suelen solamente tener una entrada frontal. Entonces tenemos que pensar que el fuego y el sitio en sí actúa como un gran horno que expulsa las calorías, en argot de bomberos, expulsa las calorías hacia el exterior por la parte que tenemos que entrar. Entonces, de ahí la complejidad de la actuación de bomberos en este tipo de incidentes. Claro. Aparte de que sale el calor, esos 1000 grados salen por la puerta y nosotros tenemos que entrar, pues sale el volumen de humo, el humo denso, a la vez están saliendo las personas que están intentando salir por sus propios medios. Es una labor complicada por todos esos aspectos. Desde los 1000 grados de temperatura. Y llegar al punto del fuego, porque a lo mejor el fuego no afecta a la totalidad del local, pero todos sabemos que lo que mata más en estos tipos de incendios es la propagación sobre todo de los gases y de los humos. Ibrahim, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Nada, buenos días.
Bueno, pues ya que estamos hablando de este tipo de accidentes, precisamente otro incendio mucho más lejos ha estado a punto de provocar otra tragedia, esta vez en una comisaría de policía en Egipto. No hubo muertos, pero al menos 38 personas han resultado heridas. Los vecinos grabaron, como ven en este plano secuencia, cómo las llamas salían por las ventanas del edificio. Dicen que en solo 15 minutos se incendió todo el inmueble. Las ambulancias tuvieron que atender a muchas personas que resultaron afectadas por el humo y también por quemaduras. 26 trabajadores tuvieron que ser trasladados al hospital. Se desconocen las causas del incendio. Bueno, volvemos a uno de los temas del día aquí en España. En el Palacio de la Zarzuela, el rey ha cerrado ya su ronda de consultas para designar un nuevo candidato a la investidura. Nadie espera otra designación que no sea la del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Felipe VI lo ha recibido durante la mañana, justo antes que al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que también se ha reunido con él. Ayer fue el turno de los demás partidos, bueno, los que aceptaron ir, porque los independentistas se negaron a reunirse con el rey. Sí asistió la representante de Coalición Canaria, que se mostró dispuesta a negociar si Sánchez acepta la agenda canaria. Sumar, por su parte, apuesta por reeditar un gobierno progresista, pero por ahora, dice, el acuerdo está lejos. Terminado el tiempo de Feijóo, llega el turno de Sánchez. El rey inicia una nueva ronda de consultas, aunque todos los partidos de momento han dicho no. No. UPN ha reiterado su negativa. Voto no a una investidura de Sánchez, pero no a una investidura solo de Sánchez. Coalición Canaria confiesa que los socialistas creen que no va a haber ningún problema en llegar a acuerdos con Coalición Canaria. Abiertos al diálogo con el PSOE, pero insisten. Y es que no tenemos acuerdo. El lehendakari vasco, por su parte, sostiene que no hay nada cerrado. Todavía no han iniciado las negociaciones y desde mi posición como lehendakari y miembro del Partido Nacionalista Vasco estoy preocupado. Sumar confía en poder repetir. Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista. Y Vox anuncia una movilización permanente. Un mensaje claro de compromiso de Vox. Ya han pasado Feijóo y Sánchez. La maquinaria de la investidura continúa para evitar unas nuevas elecciones. Y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre. En Canarias ha bajado en poco más de 2.800 personas, 2.800 personas menos en la lista del paro. En todo el año es un descenso de más de 18.500 personas, mientras en el conjunto de España hay casi 20.000 desempleados más que hace un mes. A pesar de que también ha subido el número de afiliados en todo el país. Están ahora mismo registrados como demandantes de empleo más de 2.700.000 personas. Un poquito más tarde, pero la llamarán. Ya saben que una de las mayores rutas de la migración irregular transcurre entre la frontera entre México y Estados Unidos. El flujo de migrantes que ha cruzado la frontera ha aumentado a ritmo vertiginoso. En la ciudad fronteriza de San Diego, en California, calculan que en 2 semanas han llegado más de 11.000. Alex Segura nos da más detalles desde la frontera. El condado de San Diego declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo que llegan a su frontera con Tijuana como una crisis humanitaria. Uno de los supervisores del condado, Jim Desmond, aseguró este lunes que más de 11.000 migrantes han sido dejados en las calles del condado en las últimas 2 semanas. Parece no haber un final a la vista para esta crisis en aumento, y es un claro recordatorio de que no podemos tener un país sin una frontera segura y bien administrada. Una de las migrantes que próximamente cruzará la frontera con su esposo es Ángela, oriunda del departamento de Huila, en Colombia. Tuve una amenaza, entonces tuvimos que emigrar, salir, y en ese momento pues ya estamos aquí. Numerosas organizaciones humanitarias son las encargadas de repartir comida a los migrantes que han pasado la noche o varias noches a la intemperie aquí al otro lado de la frontera de San Diego. Y es que además de las quejas de las autoridades locales, los voluntarios en el terreno también se han visto superados por la llegada masiva de migrantes. Estas últimas 2 semanas ha llegado mucha gente y sé que ha habido menos oportunidades para que nosotros les podamos dar. La situación en San Diego se suma a las escenas vividas también en las últimas semanas en otra ciudad fronteriza, Eagle Pass, en el estado de Texas. En Canarias estamos en otra de las rutas más transitadas del mundo y de las más peligrosas. Hoy un remolcador ha conseguido rescatar a los ocupantes de 2 pateras, Silvia Pérez, que viajaban hacia las islas.
Sí, buenas tardes, Roberto. Son 78 migrantes que fueron rescatados en alta mar, en aguas marroquíes. En un principio, una primera embarcación de 43 migrantes. El centro coordinador ordenó trasladarlos hacia la ciudad de Marruecos, en Tantán, y cuando iban en busca, o sea, en camino hacia Tantán, encontraron una segunda embarcación de 32 migrantes y los auxiliaron. También el problema surgió cuando en alta mar, al saber que los iban a trasladar de nuevo a Marruecos, los migrantes se amotinaron, todo según información de la agencia EFE, y en actitud agresiva utilizaron cuchillos para amenazar a la tripulación. Ahora mismo están desembarcando en este muelle de Corralejo y hay una persona detenida que acaba de ser desembarcada de este barco con bandera holandesa, que fue el remolcador que los rescató en alta mar. Como ven, varios migrantes están saliendo por la escalera de este barco. El modo de proceder ha entrado la Guardia Civil a este barco, han hecho una ronda de reconocimientos por todo el barco, los han cacheado, los han registrado y ahora están procediendo a esa salida, ese desembarco en este muelle de cruceros de Puerto del Rosario. Ha sido una mañana intensa, pendiente de la llegada de este barco, que además llegaba escoltado por la patrullera de la Guardia Civil, amplio despliegue de seguridad, no solo de la Guardia Civil, sino también de los miembros de Frontex, porque al tratarse de extranjería, pues se encuentran aquí. Entendemos que ahora procederán a hacer la afiliación que corresponde con todas las llegadas de migrantes a España. Silvia, solo un apunte de los que has comentado. Parece que este barco o estas personas fueron rescatadas más cerca de Marruecos que de aquí. En principio se les iba a trasladar a Marruecos, pero se negaron, se amotinaron, y de hecho hay una persona que está detenida ya por la Guardia Civil, de los que han llegado. Eso es, todo con las fuentes que tenemos son correspondientes de la agencia EFE, pero eso es, en un primer momento, al estar en aguas de rescate pero marroquíes, el centro de coordinador decidió trasladarlos hacia la ciudad de Tantán, y al conocer que eran devueltos a Marruecos, se amotinaron y con actitud agresiva, incluso con cuchillos, amenazaron a la tripulación, y por seguridad los han trasladado hasta Giro, Roberto, para que puedan ver ese desembarco, para que pudieran trasladarlos con seguridad. Y hay una persona detenida. La Guardia Civil ha sido muy prudente, ha hecho un reconocimiento por todo el barco y ha habido un amplio despliegue por lo que pudiera pasar, pero afortunadamente los ánimos están bastante calmados y de momento el desembarco se está realizando en condiciones de seguridad y de calma. Muy bien, gracias Silvia, buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, pues el repunte en la llegada de pateras es un hecho. Ayer en Lanzarote, por ejemplo, ha hecho que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el CATE, se desborde. Por ello, José María de País, ha habido que instalar carpas en el muelle. Sí, así es. Las autoridades decidieron instalar estas carpas y también baños para poder acoger de forma digna a estas personas. Hay que reseñar que de las 400 personas que llegaron ayer a Lanzarote en 8 pateras, algunas de ellas pasaron la noche aquí en estas carpas instaladas en Puerto Naos, en Arrecife. De cualquier forma, el problema a lo largo de la jornada de hoy se ha ido diluyendo porque ya han comenzado las derivaciones de los migrantes a otros lugares. De momento, las carpas, por lo que pudiera pasar en los próximos días, permanecerán aquí en el puerto de Arrecife. Hablamos de este asunto con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos con otro campamento temporal y nos viene a la memoria las imágenes de Arguineguín en su momento. ¿Va a pasar lo mismo que en aquella ocasión? ¿Crees que ese campamento va a tener que permanecer ahí mucho tiempo o será algo muy temporal? Yo creo que rotundamente no. Lo que vivimos en el año 2020 con Arguineguín ya no solo suponía una falta de dignidad para la atención a las personas, a veces con una población de alrededor de 2.400 personas en aquel espacio, sino también una falta de garantías jurídicas para poder acceder a derechos. Lo que está sucediendo en Lanzarote tiene que ver principalmente con la inequidad territorial, es decir, territorios como Lanzarote o islas no capitalinas como Lanzarote del Hierro experimentan una sobredimensión y por tanto un colapso cuando el número de embarcaciones es muy cercano en el tiempo y juntamos a muchas personas
personas en un periodo muy corto de tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Eso es lo que sucede. Hablamos del CATE, del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que solo tiene 200 plazas y, por ejemplo, en el día de ayer tenía una población total de más de 380. Es verdad que los traslados luego a espacios de atención humanitaria de emergencia de Gran Canaria y Tenerife se producen prácticamente a las 24 horas. En cualquier caso hay que resolver esa situación de inequidad territorial para que no pasen estas cosas. Yo entiendo que podemos hacerlo y yo creo que estamos ahora mismo con el aprendizaje acumulado de estos años de poder hacerlo y hacerlo con garantías, por supuesto. Oye, en los aeropuertos, Juan Carlos, que quienes hayan podido frecuentarlo últimamente, se ha visto muchísimas de estas personas a punto de coger un avión. ¿Se está acelerando la derivación de estas personas a la península, según tus datos? Sí, o sea, el programa dentro del plan de contingencia que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha, uno de ellos es el acortar el periodo de estancia en Canarias. Es decir, si las personas estaban en una media de 40 a 45 días en los recursos de atención humanitaria de emergencia, actualmente están menos de 30 días o aproximándose a 30 días. Significa que los flujos de traslados a plazas de acogida en península son más frecuentes y más ágiles, lo cual hace que el circuito fluya y que se oxigene el sistema. En cualquier caso, yo sí que pondría la puntualización. También, paralelamente, se ha recortado el periodo de estancia a 30 días y una prórroga de 15 días más, cuando inicialmente hablábamos de un periodo de 3 meses, al menos para que las personas se puedan situar. Por tanto, estas medidas excepcionales que se pongan en marcha en situaciones excepcionales y que, de alguna forma, igual que surgen, desaparezcan cuando la situación de contingencia o de emergencia migratoria desaparezca en los términos que la conocemos actualmente. No podemos restringir derechos ni podemos restringir tampoco periodos de acogida de personas, el ordinario que establece el programa de atención humanitaria. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con eso. De acuerdo. Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Desde que se reactivó la ruta atlántica en septiembre de 2019 han llegado a Canarias casi 78.000 personas. Esto equivaldría casi a los habitantes de la isla de La Palma. Pero hay cientos, quizá miles, que han muerto en el intento, desaparecidos en el mar. Una tragedia de la que ha sido testigo en muchas ocasiones uno de los capitanes de los barcos de salvamento, que reconoce que tiene imágenes que no va a olvidar jamás. Que la ignorancia es muy atrevida. El que desconoce algo, pues puede tender a frivolizar. Las personas que conocen el mar, los mismos pescadores, gente navegantes que han atravesado el mar en condiciones extremas, se pueden hacer una ligera idea de lo que es estar en mitad del mar en una embarcación que no sabe si va a volcar, niños, gente que también no viene bien físicamente ni psicológicamente. Hemos tenido casos de gente que se ha querido tirar al agua literalmente, y tenés que agarrarlo in extremis y tenés que casi que amordazarlo. El helicóptero lo encontró un cuerpo flotante que era el de la niña, que tenía unos 2 años aproximadamente. Entonces, mi tripulación, que ya estaba un poco tensionada, había en aquella época marineros nuevos y no se habían enfrentado nunca a coger un cadáver, y era, ya te digo, era un bebé con 2 años aproximadamente. La cogieron con mucho cuidado y cuando la cogieron y me la pasaron, que la cogí prácticamente con una mano, pues sus ojos entreabiertos nos cruzamos la mirada, ¿sabes? Y eso se me quedó y nunca se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado. Terrible, el testimonio de alguien que trabaja directamente ayudando a todas estas personas que se juegan la vida prácticamente cada día. Hacemos una pausa, no tardamos. Bueno, volvemos a Canarias ante otra mañana de altas temperaturas en este otoño especialmente caluroso, además de la calima, que ha hecho que Sanidad emita avisos de riesgo para la salud. María Mendoza, en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, ¿verdad? Sí, lo habrán notado mucho. Además, octubre nos está dejando temperaturas de récord y nada usuales para esta época del año. Y lo que es peor, con noches cálidas, noches tropicales. Para que se hagan una idea, anoche, por ejemplo, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, a las 4 de la mañana tenían 34 grados. Esperemos que los aldeanos hayan podido descansar bien. Y además, este calor va a continuar pues hasta el jueves. Por ello, Sanidad, como decías, ha mantenido
mantenido los avisos por altas temperaturas porque, como saben, pues suponen un riesgo para la salud. Destacar los avisos rojos en los municipios de Mogán, La Aldea, Agüimes, San Bartolomé y Santa Lucía en Gran Canaria, Pájara y Tuineje en Fuerteventura y Adeje en Tenerife. Pero, insistimos, este calor se está notando, lo notarán en todo el archipiélago, así que mucha precaución. Bueno, pues hace calor aquí en las islas, pero no se sientan especiales porque lamentablemente este aumento de temperaturas no se vive solo aquí. En todo el mundo están soportando inviernos más cálidos de lo normal, después de unos veranos de tormentas. En lugares como Brasil han vivido el invierno más cálido de su historia. En Australia las altas temperaturas siguen poniendo en riesgo el continente por los numerosos incendios forestales. Invierno en Brasil con esta imagen. Mientras en los barrios marginales sin control energético de ningún tipo se suceden los apagones con temperaturas de 38 grados y con el riesgo de que puedan subir 5 grados más. O morador da favela é muito mais afetado em todos os aspectos, sobretudo com a situação climática. A esta vecina de una favela le preocupa especialmente la situación climática actual. Dice que no tienen ningún control energético ni ningún control sobre este calor tan absurdo. Dice que tienen muchos apagones porque tienen muchas casas. En Australia la situación es parecida, con el foco puesto en el riesgo de incendios forestales. El calor ya ha provocado que se hayan reactivado docenas de incendios en el sureste del país. Turistas y residentes lo ven de manera distinta. A este niño le preocupa cómo será su futuro y cómo su generación va a tener que afrontar lo que está por venir. Pero a este residente de Queensland le parece que no hace tanto calor, que están acostumbrados a un calor más húmedo y esto es agradable y seco. En Sydney, donde viven más de 5 millones de personas, después de este intenso calor han experimentado también una ola de frío. Después de 3 años de fuertes lluvias y frecuentes inundaciones, Australia se está preparando para una primavera y un verano cálidos y secos. Claro, y luego están las consecuencias, ¿eh? En pleno octubre, esto es Albania, donde el fuego ha arrasado 500 hectáreas de bosque de pino muy cerca de la costa. Las primeras informaciones fueron confusas. Los medios de comunicación dijeron que había durado una semana. En la vecina Grecia ha incluso llegado 2 aviones de extinción de incendios para echar una mano. Las temperaturas abrasadoras han provocado incendios forestales de este tipo y han provocado advertencias sanitarias en todo el sur de Europa durante este verano. Y en Ucrania temen que el ritmo de ayudas de Occidente pueda ralentizarse. Rusia se frota las manos con esa posibilidad. Por lo pronto, Europa mantiene el apoyo económico. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto una entrega de 5.000 millones de euros al país en su lucha contra Rusia. Un gesto que ha agradecido Zelensky, el presidente ucraniano, quien insiste en que el apoyo de Bruselas es vital para conseguir la victoria. El presidente sigue reclamando más ayuda militar, mientras Putin ataca depósitos de municiones del enemigo. Y el equipo de la ONU, desplazado hasta Nagorno-Karabaj, no ha detectado daños en hospitales ni en escuelas. La visita de Naciones Unidas se ha producido semanas después de que las fuerzas azerbaiyanas tomasen el control del enclave, lo que ha desencadenado el éxodo de 100.000 armenios de este lugar. Y miren la impresión que se ha podido llevar esta noche en la muy británica Oxford, cuando el cielo se iluminó con esta enorme bola de fuego, provocando un gran estruendo y el susto de miles de personas. Es que desde aquí parece casi una explosión atómica. Por suerte no lo fue. Pudo ser un rayo el detonante de esa explosión, según fuentes policiales, en el tanque de una central de gas en ese lugar de biogás concretamente. Había además una tormenta eléctrica en ese momento. A pesar de la enorme explosión, no hubo que lamentar esos heridos, aunque más de 1.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico. Bueno, y de nuevo hemos visto al expresidente norteamericano Donald Trump ante un juez. Es uno de los múltiples procesos que tiene abiertos y que le está dando una enorme proyección mediática a poco tiempo de que se diriman las candidaturas a la presidencia de su país. Al margen de los detalles del juicio, cabe preguntarse si estos procesos, que acabarían con la carrera política de cualquier candidato occidental, sin embargo son para Trump una especie de trampolín para su candidatura. Él, por supuesto, se hace la víctima.
De lo que se le acusa esta vez es de fraude fiscal, pero aquí hay otra particularidad, porque mientras en cualquier lugar el encausado trata de declarar menos de lo que tiene, se le acusa al revés, de inflar su patrimonio mintiendo. La clave está en los créditos que obtuvo gracias a esa apariencia. Al margen de las derivaciones políticas, a Trump el juicio le puede costar unos cuantos inmuebles, incluida su famosa Torre Trump de Nueva York. Quizá no le reste opciones políticas, pero sí podría menguarle la cartera. Pues Donald Trump comparece en Nueva York siendo el primer presidente en ejercicio o expresidente acusado penalmente, implicado en 4 casos distintos. En todos ha negado haber actuado mal, pero Patricia, ¿cuáles son ahora mismo los procesos que tiene abiertos al expresidente? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues unos cuantos, desde luego, y este es el primero en el que comparece, en el que está inmerso, porque en los anteriores ni siquiera lo ha hecho. ¿Con qué tienen que ver esas causas? Pues la primera, con el uso ilegal de fondos, nada menos que 34 acusaciones de falsificación por registros contables, por los pagos que supuestamente su antiguo hombre de confianza habría hecho en 2016 a una actriz porno para silenciarla sobre una supuesta relación con Trump, justamente en su carrera hacia la Casa Blanca. Ya se celebró una vista previa en la que Trump se declaró no culpable. La segunda causa, quizá la más famosa, el asalto al Capitolio en el año 2021, en enero, el Día de Reyes concretamente. La tercera, por alterar resultados electorales precisamente en el año 2020, que fue el año en el que ganó las elecciones Joe Biden, el actual presidente. Y una cuarta causa por falsificación. Tiene de todo Trump, esta en la que está inmersa ahora mismo. Está previsto que se alargue hasta diciembre y el siguiente juicio estaría previsto para marzo de 2024, en plena temporada, Roberto, de las primarias en el Partido Republicano. Una multa de $250 millones y la pérdida de control de importantes activos es lo que puede costarle a Donald Trump este proceso judicial que tilda de farsa. Para Trump, este juez debería ser inhabilitado y está interfiriendo en unas elecciones, por lo que lo considera una vergüenza. Ya se celebró una primera vista en septiembre de 2022 y el mismo juez que lo juzga ahora dictaminó la semana pasada que Trump es responsable de inflar el valor de sus propiedades para engañar a los bancos. No estaba previsto que el magnate declarara todavía, pero ha comparecido y eso es algo que se había negado a hacer anteriormente. Se trata de un juicio civil, no entraña penas de cárcel, pero es la reputación de Trump lo que está en juego. El abogado de Trump pide indemnización por daños y perjuicios. Está previsto que este proceso dure hasta Navidad. Bueno, vamos a buscar algunas claves sobre este juicio dentro de los 4 procesos que tiene abierto ahora mismo Donald Trump y los que le puedan quedar. Vamos hasta Atlanta, allí está nuestra colaboradora María Rodman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. María, a ver si nos aclaras un poco algunas cuestiones. Según la Fiscalía, Trump infló su patrimonio neto personal en $3.600 millones. Aquí lo normal es aminorar patrimonio para que Hacienda no pueda cobrarnos mal. A ver, cuéntanos, ¿qué de malo tiene fiscalmente que él diga que tiene más de lo que tiene? La cuestión es que en algunos casos lo infló y en otros al contrario, lo devaluó. La razón para inflarlo es para poder, de alguna manera, decir que tiene más dinero del que tiene, o de alguna más propiedades con más valor de las que realmente tiene, para conseguir préstamos a más bajo interés. Es decir, jugar a ser más rico para cuando pidan los préstamos se los den a con mejores tasas de interés. Esa es una de las razones por las cuales estaría defraudando a las compañías de seguros, a las compañías que le han hecho los préstamos, los bancos, las financieras, y por ahí es por donde viene ese problema de inflar los precios, ¿no? O el costo, digamos, de realmente esas propiedades que tiene Trump. Eso simplemente en el caso de Nueva York. Y ahora lo que se está viendo no solamente es la multa que le puedan poner o su reputación, sino que además no podría tener negocios, hacer negocios ni él ni su familia durante 5 años en Nueva York. Y ahí, con todos los negocios que él tiene, pues perdería una cantidad de dinero bastante importante, que es lo que está intentando él pelear, porque donde más le duele a él realmente, yo creo que a lo mejor a todos, es el bolsillo, ¿no? Claro, así que se habla incluso, María, de que podría perder su famosa Torre Trump, y bueno, creo que tiene un edificio, un ático de 3 pisos allí, que es donde vive, que hasta se lo podrían embargar también. Exactamente. Recordemos que su padre realmente empezó lo que es
el tema de inmobiliario en Nueva York, y de ahí es donde surge la fortuna de los Trump, que realmente heredó Trump, el expresidente. No es que la haya hecho él, ni mucho menos. De hecho, mucho de ese dinero se perdió con los casinos en Atlantic City, New Jersey. En fin, el patrimonio de esa familia realmente viene de Nueva York, y el hecho de que no pueda ejercer negocios en Nueva York, ni él, ni su familia, ni sus hijos durante un tiempo, realmente sí que le puede hacer daño. Claro, después está la personalidad de Trump. Esto, desde luego, le podría afectar a cualquier candidato occidental de una manera negativa, pero a él no. Y se permite cosas como, dice que acaba de llegar a una corte para luchar contra una fiscal general corrupta, racista y contra un juez fuera de control que odia a Trump. Él, desde luego, no se corta un pelo, ¿eh? Sí, no, y que debería ir a la cárcel, incluso el juez, ha dicho Trump también. No se corta un pelo, él sabía que esto era parte del proceso, no es algo nuevo. Sabemos que estos juicios no es que se estén presentando ahora para evitar que llegue a presidente. Esto viene de mucho antes, y él se ha postulado para presidente. Realmente no creo que le interese la presidencia del país por razones de que quiera el bien del país, sino precisamente para decir que como es candidato es una persecución lo que están haciendo contra él, y para intentar evitar o que estos cargos desaparezcan de alguna forma o que no le afecten tanto. Esto es toda una estrategia que está muy bien planificada por parte de Trump. Entonces, no es de extrañar que haga todo lo que hace, porque es parte de su forma de hacer los negocios de toda la vida. Yo puedo más, yo soy más fuerte, un bully, si lo queremos decir de esa manera. Ya. Y a él le viene muy bien todo este tipo de publicidad. De hecho, no se habla sino de él, no se habla para nada de sus rivales dentro del Partido Republicano. Bueno, me imagino. Y encima, como han vuelto los late night, María, porque se acabó la huelga de guionistas, bueno, pues me imagino que aquí habrán tenido tema y carnaza para empezar de nuevo esa vuelta al trabajo, ¿no?, después de la huelga. Exactamente. Bueno, de hecho es que es un personaje, yo creo que en el mundo entero se habla de Trump porque las cosas que hace, que dice, realmente son anecdóticas, curiosas y fuera de lo común en todos los sentidos, y llama la atención, se vende, ¿no? La gente quiere saber de qué habla este personaje. Lo que puede ser que se le esté yendo un poco de las manos es que realmente esto va mucho más en serio, no le está saliendo como quiere desde el punto de vista legal. Estos juicios que tiene, los que son federales, si él llegara a ser presidente, se puede perdonar a sí mismo. Curiosamente, aquí en Estados Unidos se puede hacer sin problema. Lo que no se podría hacer es perdonar en los casos que tiene, que son estatales. Por ejemplo, en Georgia, aquí en Fulton County, en Atlanta, el caso que tiene pendiente de intentar alterar el resultado de las elecciones en el estado, ahora mismo el juicio va a ser por racketeering, que sería como crimen organizado, y ese es un crimen del que él no se puede perdonar porque no tiene jurisdicción, sino a nivel federal, no estatal. Entonces ahí es donde anda un poco preocupado, dijo que no se puede presentar a otro juicio porque tenía que estar en este de Nueva York, porque le coincidían los dos. Entonces tiene ahí algunos problemas más serios de lo que el señor Trump pretende. Y hay que ver cómo se va a desarrollar, porque realmente en un año electoral, con todos los juicios que se le vienen ahora encima, y algunos tiene que presentarse sí o sí, realmente puede afectarle el no estar directamente con los pies en la campaña, en los lugares en los que tiene que estar. Pero vamos, definitivamente todo su seguidor va a seguir siendo un presidente que se pueda indultar a sí mismo. Supongo que él no tendría problema en hacerlo. No demos ideas, de todas maneras. Gracias, María. Ya lo ha dicho. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, María Rosman desde Atlanta contándonos cómo está la situación ahora mismo con los procesos abiertos contra el expresidente Donald Trump. Fin a la huelga, como decíamos, de guionistas en Estados Unidos tras un principio de acuerdo con los estudios de Hollywood. 5 meses después, la industria del cine ya puede respirar tranquila y poner fin al conflicto laboral con mejores condiciones salariales o el blindaje de la inteligencia artificial como cláusulas sobre la mesa que los sindicatos han permitido volver a subir el telón de películas, de series, de late nights que se habían visto afectados. 148 días después, el séptimo arte puede volver a hacernos soñar. Bueno, y además del fin de ese conflicto de los guionistas, hablamos de otras cuestiones desde luego mucho más graves. 11 personas han muerto, 60 han resultado heridas durante la misa de domingo en una iglesia de México, en Ciudad Madero, en la costa del Golfo. El techo se desplomó durante la celebración en la que participaba una amplia comunidad. 23 personas siguen hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave. Ha sido necesario el uso de la maquinaria pesada para revisar las ruinas de la iglesia y comprobar si había supervivientes o más fallecidos.
Bueno, miren ese socavón en la ciudad de Hillside, en Nueva Jersey, en medio de la carretera, por culpa de las fuertes lluvias que han arrastrado parte de la calzada y ha quedado ese enorme agujero. No hay que lamentar daños personales. Bueno, y vamos a hablar ahora de un aspecto que a lo mejor no conocen de la cultura boliviana, una cultura milenaria, muy rica en matices. Uno de los cauces a través de los que se expresa es ahora su arquitectura, a través de los cholets, así llaman a las grandes edificaciones coloridas, desde luego nada discretas. Les vamos a mostrar un claro ejemplo que se acaba de inaugurar. En lo más alto del municipio de El Alto, Bolivia, 4.200 metros sobre el nivel del mar, este barco pone rumbo a las montañas. Es el crucero de los Andes, el último ejemplo de la arquitectura que identifica a la nueva élite indígena del país. Hemos juntado perfectamente, creo yo, algo moderno, pero siempre enraizado en nuestra cultura, en nuestra esencia. Este tipo de construcciones, ostentosas a más no poder, no pasan desapercibidas. Hoy por hoy ha ido avanzando la arquitectura aquí en la ciudad de El Alto. Su nombre, cholet, mezcla de cholo y chalet, ya es de por sí extravagante, un clásico del altiplano que también sirve para dinamizar la economía. Lo que queremos promover a través de esta arquitectura es el turismo. Con música y agua bendita discreción, a falta de champán que romper en el casco, este crucero de los Andes acapara estos días el protagonismo mediático. Obra de Freddy Mamani, cuenta con múltiples salones de baile privados, un hotel y un restaurante de cocina de autor, además de su llamativo mirador en forma de barco. En España, lo más parecido que hemos encontrado es esto, el barco de Chanquet de Nerja, el de No nos moverán, pero es más modesto. Si Chanquete pilla el cholet, ahí en Bolivia. Bueno, les mostramos ahora cómo ha actuado un taxista en Turquía. Imágenes dramáticas, aunque por momentos parezca una pelea normal, pero es una escena que se grabó con todo lujo de detalles, de un hombre armado a punto de acabar con su vida. Estamos en Antalya, una de las ciudades más turísticas de Turquía. Un cliente se sube al taxi y pide al conductor que conduzca sin rumbo fijo. El trayecto comienza de forma normal, hablan hasta que el supuesto cliente de 28 años saca una pistola, el conductor mantiene la calma y sigue a los mandos del vehículo. El conductor primero intenta persuadir al atacante y luego se abalanza sobre él para salvar su vida. En el forcejeo se dispara el arma. Logra deshacerse del ladrón. Fue capturado por la policía y ya se encuentra a disposición judicial. Y este es el asalto a un camión blindado en Paraguay. Un golpe perpetrado en apenas 2 minutos con un tiroteo también de por medio. 4 delincuentes descienden del automóvil estacionado en la parte trasera de un supermercado. Ahí esperaban la llegada del camión que traía el dinero. Las cámaras de seguridad captaron el violento ataque en la ciudad de Ñemby. Los delincuentes actuaron con rapidez y dispararon en varias ocasiones, dejando heridos a 4 guardias. Incluso se logra ver cuando aparentemente uno de los delincuentes... Bueno, una pérdida patrimonial y hasta cinematográfica en el Reino Unido. Lo habrán podido ver en la película Robin Hood. Se trata de una de las escenas, uno de los escenarios más famosos, el árbol, que se llama de hecho el árbol de Robin Hood, y que llevaba más de un centenar de años junto al muro de Adriano. Se había ganado el cariño de miles de personas, protagonista de miles de fotografías. Pues bien, alguien ha talado el árbol para desolación de todo el país, que ha quedado huérfano de uno de sus símbolos. En medio de la conmoción aún se busca al autor de los hechos. Se ha detenido por lo pronto a un joven de 16 años. Aquí podían ver el árbol cuando todavía estaba en pie encima de ese muro de Adriano, pero ya no existe. Bueno, ya que estamos hablando de cine, les voy a decir algunos títulos que seguro que les traen recuerdos de excelentes películas. El Rey Pasmado, Días Contados, El Viaje de Carol, Secretos del Corazón, Mararía, Blackson, Sin Destino. Todas tienen en común la marca del productor canario, flamante ganador del premio Elías Querejeta, el mejor productor en el Festival de Cine de San Sebastián, Andrés Santana. Y a él le saludamos esta mañana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque es la primera edición de este premio que concede la Academia y el jurado ha tenido claro para quién es, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando me llamaron me sorprendieron, pero bueno,
me llamó el director de la academia, el presidente, vamos, y me dijo que de mutuo acuerdo todo lo que es la academia en definitiva y la dirección general, que me lo otorgan a mí por la trayectoria tan larga que tengo. Hombre, trayectoria, 4 premios Goya, una Concha de Oro del Festival de San Sebastián, un premio Ángel Azul del Festival de Berlín. Tiene usted ojo para los proyectos que escoge, ¿eh? ¿Qué le seduce primero? ¿Un director, unos actores o una buena historia? Una buena historia es la base fundamental. Y luego ya la base, digamos, conjuntando, ¿no?, con el director adecuado, los actores adecuados. Lleva un proceso largo hasta que llegas a decir motor, ¿no? Andrés, háblenos de su papel en una película, que muchos a lo mejor pensamos que un productor de cine es alguien que pone el dinero para una película y ya está. El productor en realidad tiene 2 fórmulas, ¿no? Una fórmula es cuando lees una novela y crees que eso puede ser una película, y a partir de ahí empiezas a contratar, digamos, los derechos de autor o de escritor que haya escrito la novela, y luego buscar el equipo adecuado, el guionista adecuado, para intentar construir ese proyecto, ¿no? Y ahí es donde intervengo yo, en el sentido de que o bien me viene de un director que ya tiene su historia o su guión original o una adaptación, y si yo veo que es viable, yo soy el que organiza toda la fórmula a nivel económico, a nivel técnico, digamos, agrupar toda la gente que interviene en esa película. Estamos viendo imágenes de Blackthorne. En una película del oeste es ya el sueño de cualquier cineasta, Andrés. Sí, eso fue una aventura, fue una locura total, porque nos metimos en Bolivia, donde prácticamente las carreteras todas son de tierra, y fue un riesgo terrible, pero afortunadamente salió bien. Fue una aventura, es la mayor aventura que he hecho en mi vida. No sé si rodar en Canarias antes, cuando usted fue uno de los primeros en desarrollar proyectos aquí en las islas, sería una aventura también. Mararía, La Caja, ¿era antes arriesgado rodar en las islas? ¿Más difícil que ahora? No, en realidad es más o menos, porque piensa que en esa época lo que tenías que llevar, todo el equipo que requiere una película, cámara, material eléctrico, todo iba desde aquí, desde Madrid. Entonces ahí digamos que la base fundamental era el escenario donde rodábamos, porque todos los elementos, actores, personal, todo eso prácticamente en aquel momento iba de Madrid, porque lógicamente en Canarias en esa época había muy poca industria cinematográfica. Pues Andrés Santana, gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena por ese premio. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, si ustedes piensan irse a China en estos días, desde luego no se lo recomendamos, no por nada, sino porque están de vacaciones allí por el Festival de Medio Otoño y del Día Nacional el Día Nacional Chino, y prácticamente la totalidad de los habitantes de ese país está de vacaciones. Luego se han ido todos de viaje al interior, vean qué problema. Si está en China o tiene previsto ir estos días, esto es lo que se va a encontrar. La superpoblación desborda el país, tanto que se han agotado las entradas en sitios como el Monte Tai, donde ver amanecer es uno de los principales atractivos. En el noroeste de China, el área escénica de Dansha ha limitado el número de turistas diarios a 48.000 y ha establecido un cronograma escalonado para la reserva de entradas durante las vacaciones. También en otros puntos han tenido que tomar esa misma medida. El área escénica de la Torre de la Grulla Amarilla recibió 50.000 visitas el domingo, alcanzando su capacidad máxima, y se sugirió a los turistas escalonar sus visitas. En la provincia de Hubei, en el centro de China, más de 500 lugares escénicos bajo supervisión recibieron casi 7 millones de visitas de turistas durante los 3 primeros días de las vacaciones. De viernes a domingo, las principales atracciones turísticas de la ciudad registraron casi 7 millones de visitas, un 60% más que el año anterior. Los ingresos totales por turismo alcanzaron los 418 millones de yuanes, alrededor de 5 millones de dólares estadounidenses. 7 millones de turistas en solo 3 días. Es China. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.